Bienvenidos En esta ocasión vamos a averiguar m y b en la ecuación de la recta. Yo soy el profe Rodrigo. ¿Me acompañas? Ya sabemos del tema anterior los valores m y b que tienen una significancia dentro de la ecuación de la recta. Cada uno tiene un propósito y conforme vamos avanzando vamos entendiendo mejor qué papel cumplen en la recta. En esta ocasión, ya después de haber practicado cómo extraerlos de la ecuación y cómo hacer una ecuación cuando nos dan m y b, queremos saber qué podemos hacer para averiguarlos cuando no nos lo dan. Eso es lo que haremos a través de tres tipos de ejercicio diferente, donde podremos ver que algunos datos pueden sustituir o al menos ayudarnos a encontrar a m y a b. Entonces, si queremos hacer la ecuación de la recta, pero no nos dan el valor de b o el valor de m, ¿cómo los averiguamos? Tenemos tres opciones. La primera, que nos den dos puntos de la recta. La segunda, que nos den un punto de la recta y el valor de m. Y la tercera, que nos den un punto de la recta y el valor de b. Para el primer caso nos van a dar dos puntos, entonces podemos averiguar a m con esa ecuación que podemos ver en este caso. Ahí nos indica que vamos a tomar uno de los dos puntos para asignarle los valores x1, y1 y el otro punto como x2, y2. No importa cuál punto escojo para hacer el primero y cuál punto escojo para hacer el segundo, pero es importante tenerlo claro, porque a la hora de hacer las restas, el que empezó, en este caso y2, o sea, el punto b, el que empezó en el numerador, en la resta de las y, tiene que empezar también en la resta de las x, es decir, en el denominador. B está siendo en este caso el punto con el que iniciamos las dos restas. Si hubiéramos escogido a A como primer punto, empezamos en A las dos restas. Entonces tenemos que tener eso presente. Cuando ya obtenemos a M, podemos utilizar uno de los dos puntos que nos dieron para sustituir a y, para sustituir a x. Por eso es que he colocado un sub 1 en cada uno de ellos para que entendamos que no va a ser la letra x la letra y, sino por ejemplo los dos valores de a. Puedo tomar los dos valores de a, el valor de m, sustituirlos aquí en esta fórmula y llegamos a obtener b. Ya en la práctica quedará un poco más claro. Además de este caso, podemos incluir el segundo caso en el que nos dan un punto de la recta, pero ya nos dan el valor de m. Es como si estuviéramos en el caso 1, pero no tuviéramos que averiguar a m, es decir, la primera parte ya la tenemos lista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el punto que nos dan, el valor de m que nos dan y utilizarlo en esta fórmula. A la hora de cambiar los valores vamos a obtener el resultado para b. En el tercer caso, tenemos el punto 3, ¿verdad? El valor 3 sería un punto y el valor de b. Entonces resulta que podemos averiguar m. Sin embargo, necesitamos despejar esta fórmula. Podemos verlo poco a poco conforme va avanzando, que lo que hacemos es pasar la b a restar. Aquí estamos utilizando la fórmula básica, y es igual a mx más b. Pasamos a b a restar al otro lado porque estaba sumando. Entonces del otro lado del igual resta. Y luego a la x a dividir. Con eso logramos que entonces se obtenga el valor de m. Vamos a ver entonces poco a poco iremos desarrollando ejemplos y sus respectivos ejercicios para que podamos tener más claro estos tres métodos. En estos ejemplos, como dice la instrucción, vamos a obtener los elementos m y b para la recta, partiendo de los dos puntos que nos están dando. Entonces vamos a hacerlo paso a paso y con eso nos daremos cuenta qué es lo que podemos realizar.
ya tengo previamente las ecuaciones, las fórmulas, por decirlo así, con las que vamos a obtener los valores de m y b. Pero tenemos que empezar por un paso muy importante. Resulta que nos están dando dos valores de punto, dos puntos diferentes, pero necesitamos escoger uno como el primero y el otro como el segundo. No importa el orden, pero en este caso podría decir, por ejemplo, que quiero que A sea x1, y1 y que B sea x2, y2. ¿Para qué funciona eso? Nos va a permitir entonces hacer la sustitución en la ecuación y desarrollar el resultado. Podemos decir entonces que m es igual a y2 menos y1, en este caso sería un 6, ¿verdad? Nuestro y2 menos 4. Vean que este menos que está aquí es el primer menos que puse. Hay una resta, pero como menos 4 es un valor negativo, tengo que agregar el menos de menos 4. Luego debajo tenemos la resta de las x. x2 es menos 2 y x1 es 3. Entonces hacemos esta operación. A 6, vean que menos menos es un más. A 6 le sumo 4, tengo 10. Menos 2 menos 3 es menos 5. Cuando simplificamos entre estos dos valores, 10 entre 5 da 2, más por menos da menos. Entonces tenemos menos 2 como valor para la m. Luego, ¿quién sería la b? Dice que la obtenemos con y menos mx, pero entonces tendríamos que conocer estos tres valores. La m la conocemos, acabamos de averiguarla. ¿De dónde tomamos x y y? Tenemos que escoger. Puedo escoger los dos valores del punto A o los dos valores del punto B, pero solamente un punto. Sirve cualquiera de los dos. En este caso, reviso los dos números, los dos pares de números son muy parecidos. Puedo escoger x1, y1 o x2, y2, como ustedes prefieran. Normalmente uno escogería el más fácil, solamente para simplificarse el proceso. Entonces, y1 menos mx1. ¿Qué significa esto? Que podemos decir que b es lo mismo que y1, que sería menos 4, menos m, que es menos 2. Entonces voy a ponerlo entre paréntesis para que no se nos confunda. Esa es m. Y la x, x1 es 3. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de hacer esta operación. Primero, por orden de prioridad, va la multiplicación. Entonces tenemos menos 4 menos 2 por 3 es menos 6. Esto nuevamente se transforma en más. Menos 4 le sumo 6, me da 2. Entonces, si la pregunta que tenemos es obtener esos valores, podemos hacerlo. Obtener a m primero y después a b. Si además de eso nos preguntaran cuál es la ecuación de la recta, pues ya tenemos los valores que necesitamos. Tenemos a m, tenemos a b. Entonces yo podría decir que esta recta es, recordemos la ecuación, y es igual a mx más b. Como ya tenemos a m y a b, podríamos decir, bueno, entonces la recta que tenemos es y es igual a menos 2x más 2. Este es el ejercicio, el tipo de ejercicio más completo porque requiere averiguar ambos datos. Y vean que partiendo de dos puntos puedo obtener al final de cuentas la ecuación de la recta también. Hacemos lo mismo en el caso del ejercicio 2 y del ejercicio 3. Empezamos por escoger un x1, y1. Vamos a decir, por ejemplo, que este es x1, y1 y x2, y2. Entonces podemos trabajar con esos valores que acabamos de encontrar. Recordemos, siempre empezamos arriba y abajo con el mismo punto. Para esos que les damos nombre, puedo decir que entonces y2 menos y1, que sería menos 5,
entre x2 que es un 2 menos 0 que es x1. Recuerden que esto es un más. A menos 3 le sumo 5 da 2. A 2 le resto 0 da 2. Entonces tenemos un 1. Eso me permite venir al punto B y escoger un punto de los dos, además de la M. Hace un rato escogí el x1 y1 y funcionó para obtener el valor. En este ejercicio voy a utilizar el x2 y2. No hay ningún problema con cuál escoja uno, solamente tener cuidado de escoger el mismo punto para la x y para la y. Entonces la y sería un menos 3 menos la m es un 1, que es lo que acabamos de averiguar, y la x es un 2. Nuevamente tiene prioridad la multiplicación y decimos menos 3 menos 2 por 1, 2. Y menos 3 menos 2 es menos 5. Entonces, si nos enfrentáramos a un paso más de averiguar cuál es la ecuación de esta recta, diríamos que es y es igual a 1x más menos 5. M es 1 y B es menos 5. Y si queremos resumirlo aún más, podemos decir y es igual a x menos 5. Veamos el último ejemplo, entonces, cada vez un poco más rápido. Podemos decir que hay que escoger un punto x1, un punto x2, un punto x1, y1 y el otro x2, y2. Entonces, nuevamente puedo escoger el que sea. Voy a empezar igual, x1, y1, x2, y2. Quiere decir, al final de cuentas, que cuando ordenamos todo esto, nos va a dar y2 menos y1 es 1 menos 1. Y x2 menos x1 es menos 5 menos 6. Este ejemplo nos enseña un caso que es curioso. En ocasiones voy a tomar dos valores que la y es igual. Eso me permite calcular una m que da 0 exactamente, porque 0 dividido entre cualquier número da 0. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces veamos la b. Escojamos cualquiera de los dos. Voy a escoger el y1x1, que es positivo en los dos. Entonces tal vez más fácil de utilizar. Podemos decir y1 es un 1, menos m, que es un 0, por el 6, que es la x. Eso sería 1 menos, recordemos hacer esta operación primero, 0, y eso es un 1. ¿Qué estamos notando? Que la b es el mismo número repetido en la y. Entonces, b es 1. Podemos usar esto mismo para calcular la ecuación de la recta, para obtenerla. Y es igual a mx más b. En el caso de la recta que estamos trabajando, y es igual a 0x más 1. Y recordemos que si 0 multiplica la x, se pierde. Entonces, y es igual a 1. Con esto tenemos entonces desarrollados los primeros ejemplos. A continuación, queda entonces una lista de ejercicios donde se muestra este mismo tipo de práctica. Queremos averiguar a m y a b conociendo dos puntos. Obtenga los elementos m y b para la recta que contiene los dos puntos dados. Entonces pueden poner pausa en este momento, copiar esos ejercicios, realizarlos, y queda entonces pendiente que verifiquen cómo queda el resultado. Continuamos entonces. Esta lista nos va a permitir practicar el caso anterior y ahora vamos a ir a otra lista de ejemplos. Tenemos ahora el caso en el que nos dan el valor de m y el punto. Sin embargo, queremos averiguar entonces el valor de b. Había dicho al inicio que esto es como si estuviéramos a medio camino. Ya averiguamos a m y nos dan un punto. Entonces recordemos que cuando ya teníamos a m, podíamos venir y utilizar la fórmula b es igual a y menos mx.
Entonces no estamos agregando mucho, simplemente vamos a decir, bueno, ¿cuál y, cuál x? Sabemos que este sería x1, y1. Sabemos que este sería x1, y1. Y como es el único punto a escoger, con ese vamos a trabajar. Podemos decir 5, porque es la y1, menos m, que es 3, por la x, que es 2. Entonces, hacemos primero la multiplicación. 5 menos 3 por 2, 6. Y eso sería 5 menos 6 menos 1. Si queremos saber la ecuación de la recta, nuevamente, y es igual a mx más b. Entonces podemos decir y es igual a 3x más menos 1. Y recordemos que si se quiere resumir, puede ponerse como resta. Continuamos en el otro ejercicio. Como les digo, si solamente me dan un punto, podemos decir x1, y1 de una vez y sustituir aquí entonces los valores de ese punto. Y1 es 0 menos 2, que es la m que nos están dando, y tenemos que multiplicar por el valor de la x, que en este caso es menos 3. Recuerden entonces que damos prioridad a la multiplicación. 0 menos, ahora menos 2 por menos 3, menos por menos más, 2 por 3, 6. Tenemos un menos 6. Si queremos la ecuación de la recta, entonces sería y es igual a menos 2x más menos 6. Y si lo queremos resumir, solamente para que no choquen el más menos, hacemos un menos 6. A continuación, un último ejercicio y de último, después de esta lista de ejemplos, antes de la práctica quiero enseñarles cómo verificamos que una de estas rectas está bien calculada. Eso puede ser muy útil cuando terminamos un ejercicio de rectas. Entonces, x1, y1, vamos a utilizar entonces esos valores porque son los únicos que nos dan de punto. Podemos decir, bueno, y1 es 7 menos 4 por 0. Esta multiplicación es la primera. 7 menos 4 por 0, 0. Y esto nos da 7. Entonces, primera curiosidad que estoy dejando para el final de esta lista de ejemplos. Si recordamos, había un punto muy importante en las rectas, que es la intersección con el eje Y. Entonces, ubiquémoslo rápidamente para que nos ayude a tener una forma fácil, incluso más fácil, de obtener el valor de la B. La intersección con el eje Y tiene una fórmula. Siempre va a ser el punto 0, B. Entonces, siempre que yo vea, si me dan un punto que la X es 0, el número que la acompaña es la B. Entonces, eso tal vez no sucedía en ninguno de los casos anteriores. Pero noten que después de hacer el cálculo me doy cuenta que estas operaciones las podía haber averiguado desde el inicio al resultado final, simplemente viendo que era el punto de intersección con el eje Y, es decir, 0, B. Bueno, entonces eso es un primer dato que podemos extraer de ahí. Dos formas distintas de extraer la B en caso de que tenga el punto de intersección con el eje Y. Podemos terminar este ejercicio y ahora que conocemos a B y que nos dieron a M, podemos terminar dando la ecuación de la recta. Y es igual a mx más b. Entonces eso me permite decir y es igual a 4x más 7. ¿Cómo podemos saber si alguna de estas rectas está bien en el ejercicio en el que lo planteamos? Primero que nada, pues tenemos que identificar que la m que nos la dieron desde el inicio está correcta. Entonces, si algún dato de los que nos dan en el inicio no está correcto o no se refleja bien en la recta, pues tendríamos algún problema. Tomemos el primer ejemplo solamente para que podamos hacer un paso adicional. Si queremos
comprobar. ¿Qué tendríamos que hacer? La ecuación de la recta funciona para todos los puntos que están dentro de esta recta. El único punto que sabemos que está dentro de esa recta es el 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Hay una forma de relacionarse y con x según esta fórmula. Y es 3 veces x y le quito 1. Entonces, quiero saber si realmente la x2 se relaciona con la y5. Vamos a ver. Entonces, ¿será cierto que 5, vamos a preguntarnos, es igual a 3 por 2 menos 1? Es decir, la x de este lado y la y de ese lado, ¿será verdad esa igualdad? Podemos decir 3 por 2 es 6. Y 6 menos 1 da 5. Entonces, la igualdad es correcta. Quiere decir que esta ecuación funciona para el punto original y además tiene la pendiente que nos dieron. Entonces, esta es la ecuación de la recta que nos funciona dentro de nuestro ejercicio. Así se pueden revisar los diferentes ejercicios partiendo de los ejemplos iniciales. A continuación, vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos copiar una lista de ejercicios similar a esta y que puedan realizarla. Esta lista de ejercicios también pretende obtener el valor de b con un punto y el valor de la m. Entonces, teniendo ese dato ahí en cuenta, observen que ejercicios 1, 2 y 3 nos ofrecen un punto y el valor de la m. Pueden poner pausa, copiarlos, desarrollarlos. Recuerden que si surge alguna duda a lo largo de la práctica, pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto estaré contestando sus dudas. La idea de practicar y tal vez no saber de inmediato la respuesta es para que después esto nos ayude a la hora de estar estudiando a saber que sí podemos por nuestra propia cuenta. Pero con mucho gusto, si hay algún intento y no queda bien o quedan dudas, podemos resolverlo dentro de nuestros comentarios. Continuemos entonces con el último tipo de ejemplo. Ya vimos qué pasa si me dan un punto y el valor de la m. Ahora queremos trabajar cuando nos dan el valor de b y un punto que pertenece a la recta. Entonces, es muy similar. Sin embargo, este paso que voy a mostrar acá, en el primer ejemplo, es cómo construimos una fórmula para m. Bueno, si y es igual a mx más b, podemos venir y decir lo siguiente. Y está de un lado del igual, mx más b está del otro. Yo quiero ver a m sola en la fórmula. Entonces, b que está sumando pasa a restar al otro lado. Me queda mx. Quiero a m sola, entonces x está multiplicando a la m, pasa a dividir. Con eso tenemos finalmente una operación completa que me permite resolver quién es m. Vamos a utilizarla de aquí en adelante así. En los otros ejercicios no hace falta el despeje, pero es bueno saber de dónde surgió la fórmula y eso nos ayuda a orientarnos en el ejercicio. Entonces podemos decir que cuando vamos a calcular en este ejercicio, tenemos que sustituir los valores de y, de x y de b. ¿De dónde salen los valores? Bueno, este es x1, este sería x1 y y1. Y tenemos a b por aquí, entonces sabemos que la x de la que me hablan y de la y que me hablan son los que me están dando en el punto. Entonces, m sería, tenemos y1 menos b entre x1. Si uno tuviera varios puntos a escoger, entonces podríamos escoger uno cualquiera, pero siempre la y y la x que están relacionadas en ese punto. En este caso, y sería menos 4 menos 3 entre 1. Menos 4 menos 3 es menos 7, dividido entre 1, eso nos da menos 7.
Si quiero la ecuación de la recta, entonces, que contiene este par de datos, sería y es igual a menos 7x más 3. Continuamos. Entonces, utilicemos la fórmula de una vez, tal como la hemos despejado en el caso anterior. M entonces, viendo este ejercicio, podemos decir que sería y1, ¿verdad? Aquí tenemos x1, y1. Recuerden que x siempre va primero y y va de segundo. Y1 es 0 menos 6, que sería el valor de b. Todo eso sobre un 2, que es la x. Esto de acá es una suma. 0 más 6, tenemos un 6 positivo. Entre 2 da 3. Entonces, si quisiéramos la ecuación de esta recta, tenemos y es igual a 3x más menos 6, y eso lo resumimos en una resta. Por último, tenemos el valor de b, tenemos un solo punto, entonces vamos a decir x1, y1, y vamos a sustituir esos valores aquí para calcular a m. Y1 es un 5, b es un menos 1, y x1 es un menos 2. Recordemos que el choque de 2 menos es un más. 5 más 1 son 6, dividido entre menos 2. Eso me da menos 3. Porque es una fracción negativa, el resultado tiene que dar negativo. Podemos decir entonces que y es igual a mx más b para dar la ecuación de la recta. Y eso sería y es igual a menos 3x más menos 1, que resumido podemos dejarlo como menos 3x menos 1. Espero que hasta aquí esté quedando cada vez más claro cada uno de los métodos. Por último, tenemos una lista de ejercicios en la que se utiliza esta materia. Entonces, podemos pasar de aquí a ver finalmente los ejercicios de la práctica 3. Obtener el valor de m con un punto y b. Notemos que el ejercicio 1 tiene un punto y el valor de la b, e igual sucede con el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Copien estos ejercicios, resuélvanlos, y si queda alguna duda pueden comentarme, pueden hacerme preguntas, e incluso podríamos intentar desarrollarlo o responderlo aquí mismo en el video. Entonces, estén atentos, la próxima vez estaré respondiendo sus dudas y al mismo tiempo estaremos tratando de aclarar más el tema de la recta, que tiene todavía mucho que ofrecernos de aquí en adelante. Gracias por estar en esta microclase, tu profe Rodrigo, y estoy atento para poder seguir desarrollando nuestros conocimientos en matemáticas.